Entre clases y códigos. Un podcast de estudiantes, para estudiantes. Gracias a todos, somos el grupo 4, conformado por Fernando Barreto, Benjamín Fleitas, Iván Nujac, Ángelo Segovia y yo, Miqueas Oviedo. Nuestro podcast se llama Entre clases y código, que va a hablar un poco sobre el tema de la educación referente a la informática. Estamos con el profe Luis Cálcena, que es nuestro profesor de la materia de informática. Y bueno, vamos a estar un poco hablando y charlando, debatiendo también un poco, escuchando la experiencia de lo que sería nuestro profesor, que es un profesor que tiene bastantes años de experiencia en todo este rubro de la informática, como analista, también gerente de TI, y también el tema principal creo que es la educación y cómo va, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo va adaptándose, o sea, cómo la educación se va adaptando a todo el avance tecnológico que tenemos hoy en día. Así que tenemos preparado unas cuantas preguntas para hacerle. Y bueno, primero era preguntar al profe cómo fue él, ya desde, no sé si su niñez o adolescencia, cómo fue que se empezó a entrar en la informática, en la tecnología y todo este rubro del que estamos acá reunidos, presentes, que nos interesa a todos. Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, yo empecé relativamente joven con el tema, o sea, siempre me gustó mucho la tecnología, la electrónica, la mecánica inclusive, o sea, soy una persona bastante técnica. Y de chico me gustaba todo eso. No tuve acceso a una computadora hasta más o menos los 13 años, 14 años, que por primera vez toqué una computadora. Sabía la existencia, sabían qué hacían, entendía más o menos la idea, pero no tuve acceso. Y más o menos a esa edad le convencí a mis padres que compren una para un negocio familiar, ¿verdad? Teníamos un negocio familiar y yo les expliqué, les dije que nos iba a servir para muchas cosas y ahí le convencí. Eso fue allá por el 80 y algo, 86, creo que 85, 86, 1986. Bueno, y una vez que ellos compraron, me empecé a interiorizar en cómo funcionaba. En esa época los manuales de las computadoras traían mucha más info de lo que hoy traen. Y de manera autodidacta aprendí a programar esa computadora. Se programaba en un lenguaje de programación que se llama BASIC. Y bueno, y desde ahí me quedé con el tema de las computadoras. Me gustó, usé para todo, usé para trabajar, para ganarme la vida. Soy informático, trabajé casi exclusivamente en eso. También me dediqué a la educación, a la docencia, principalmente universitaria, también a nivel colegio, pero me gusta más a nivel universitario. Y bueno, básicamente ahí empezó mi amor por las computadoras y hasta hoy sigo, ¿verdad? Hoy estoy todo el día con esto. Y mucho de lo que aprendí de manera autodidacta, ya de joven, y después, por supuesto, cuando dije, bueno, necesito una carrera universitaria, yo había empezado inicialmente ingeniería informática en la Católica, pero por una cuestión laboral tenía que trabajar para una facultad, por lo menos para poder tener una vida más o menos interesante. Y ahí ya se me complicaba con la ingeniería porque era mañana, tarde y todo. Entonces decidí mudarme a análisis de sistemas y estudié la misma carrera que ustedes están estudiando ahora en el mismo lugar, ¿verdad? En la Universidad Católica. Y eso me permitió trabajar y al mismo tiempo estudiar. Y bueno, trabajé, desde mi primer trabajo fue en el área de informática, pasé por todos los puestos de lo que es la informática, desde el simple operador de computadora, el que carga datos en un sistema. Pasé por el área técnica, soporte de usuario, lo que es helpdesk. Trabajé muchos años en eso. También fui programador, trabajé como analista. Y hoy en día estoy como jefe de TI en un colegio privado y estoy en la parte de docencia, siempre en informática, ¿no? Solo tuve una etapa de mi vida en la que fui docente universitario de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, la Facultad de Ingeniería de la UNA, la FIUNA,
en la que si bien no era informática mi materia, era más técnica, pero sí era mucho programación porque hacíamos la programación de los microcontroladores para controlar robots o máquinas, ¿verdad? Entonces fue el único periodo durante unos, creo que 8 años estuve en la FIUNA, en los que enseñé algo que tenía que ver con informática, pero no era puramente informática. No sé si ahí creo que ya me presenté bastante bien. Sí, pero fue interesante. Y te quería preguntar justamente con este tema de la docencia, ¿cómo fue que te diste cuenta que ese era tu rumbo? ¿Cómo fue que te gustaba bastante la informática, verdad? Pero ¿cómo fue ese break que tuviste de pasar a trabajar directamente, hablando de informática, a pasar a la docencia? Sí, sí. Bueno, realmente yo no me consideré nunca que iba a ser un buen profesor. En la época de colegio era muy mal alumno. Era de los que se sentaba al fondo y tenía mi grupo. No era una persona muy buena en el colegio. Y siempre yo pensé que si alguna vez me tocaba estar del otro lado, estar como docente, no la iba a pasar bien, ¿verdad? Aparte soy muy, no sé si introvertido, pero sí soy muy que no me gusta hablar enfrente a la gente. Hasta ahora soy así, evidentemente me curé a fuerza. Entonces yo jamás me vi como docente, ¿verdad? Mi idea era ser informático, programador, trabajar con computadoras durante toda mi vida, ¿verdad? Pero bueno, me tocó, trabajé inicialmente en un hotel, después pasé a trabajar en una aerolínea, en lo que era Líneas Aéreas Paraguayas, unos años. Y después de eso trabajé en otro lugar relacionado con las aerolíneas también. Y después me habían llamado de un ex compañero de la aerolínea, me había contactado para un trabajo en un colegio, ¿no? No como docente, sino como personal de informática, ¿verdad? La parte técnica. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en un colegio. Y ahí por primera vez empecé a reemplazar a profesores. De repente el profesor no venía, entonces tenía que yo entrar a reemplazar. Pero mis primeras incursiones en lo que es la docencia me costaba muchísimo más trabajar con adolescentes. De repente eso me costaba un poco. Pero sí, como no era una tarea permanente, era eventualmente como tenía que reemplazar, no había problema. Después de ahí empecé a dar clases fijas en una especie de talleres que se organizaban, que la coordinadora de informática de ese colegio en ese momento organizaba. Y esta coordinadora es la docente universitaria. Eh, Fue profesora de la Universidad Católica, la licenciada Marieta Rivas, por muchos años. Y ella me empezó habíamos trabajado en un proyecto, yo trabajé con ella en un proyecto de la creación de una universidad privada, la Universidad Unida, que está ahí sobre la calle Venezuela ahora, cuando eso estaba sobre Artigas. Y esa Universidad Unida, nosotros nos habían encargado la parte de desarrollo del programa educativo de esa materia. Y yo trabajé con nuestra licenciada Marieta Rivas en ese proyecto. Entonces, cuando se abrió la universidad en el 2004, si mal no recuerdo, 2003, 2004, me dijo ella, yo voy a estar como directora de esa carrera universitaria y quiero que vos estés como docente, ¿verdad? Y ahí empecé a enseñar a nivel de universitario, hace más de 20 años, un poco más de 20 años. Y ahí me quedé. Enseñé en varias universidades privadas, estuve por la UNIBE, por la UNIDA. El que más me gustó realmente fue en la Facultad de Ingeniería UNA. Me gustó mucho enseñar ahí. Si bien no era una carrera muy informática, era mecatrónica, pero me gustó mucho porque era un área que realmente a mí me gusta mucho. La parte de robótica siempre me gustó mucho. Siempre fui aficionado a eso y trabajé en eso, ¿verdad? Entonces me gustaba mucho. Y justamente esta profesora Marieta, que fue la que me introdujo en el tema de la educación universitaria, de la docencia universitaria, se jubiló y entonces ella me ofreció su materia. Ella era la docente de informática 1 en la Católica. Yo ya había trabajado con ella en la unidad, ella me conocía muy bien, trabajé en el CIL, en el colegio donde estoy como jefe de informática, trabajé mucho tiempo con ella. Entonces me ofreció esta materia y agarré, ¿verdad? Y estuve unos años enseñando en paralelo en la Facultad de Ingeniería y en la UNA.
Y después por cuestiones de tiempo se me complicaba y dejé la Facultad de Ingeniería para dedicarle más tiempo a la UNA, y también me quedaba más cerca, yo vivo en Lambaré, me era más práctico. Entonces, esa fue mi carrera a nivel de docente. Hoy sigo en la UNA. De vez en cuando estoy en algunas privadas. El semestre pasado estuve como tutor de tesis, pero no le dedico mucho tiempo porque en realidad eh, no tengo mucho tiempo. Y realmente sí tendría tiempo si fuese un docente 100%, pero no soy docente 100%. Me gusta hacer mucho mis cosas, ¿verdad? Ahora mismo estaba, como les comenté antes de que empiece la charla, estaba haciendo mis cosas, ¿verdad? Acá tengo mi tallercito y estaba haciendo unas cosas electrónicas, soldando y haciendo... Y si me dedico 100% a la docencia no voy a tener mucho tiempo para mis cosas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que la docencia es una forma de vivir. Yo conozco muchos profesores que se dedican 100% a la docencia y viven bien, tienen una vida digna, les va muy bien económicamente. O sea, yo podría haber hecho eso, pero bueno, yo más que nada, mi gran fuente de ingreso es el ser jefe de TI, jefe de informática de este colegio, ¿verdad? La docencia es un plus que me da muy buen, me ayuda a tener un buen pasar, pero mi fuente principal de ingreso es el trabajar a la mañana, ¿verdad? No sé, algo más quieran preguntar sobre eso o pasamos a otra pregunta. Y referente, profe, a tu trabajo, ¿verdad? Comentaste que es en un colegio, Sí. pero no, o sea, igual indirectamente estás otra vez ligado a lo que es la educación, ¿verdad? Pero ahí ya no ejerces nada de educación, sino que Sí, estás, ¿cómo, así mismo. cómo Sí. sería eso? Estás, Yo soy el jefe de TI, me encargo ahora más de todo lo que es infraestructura, redes, sistemas. Tengo programadores a mi cargo, hago el análisis de los sistemas que se tienen que desarrollar. Desarrollamos todos los sistemas que tenemos en ese colegio, están desarrollados por nosotros. Ya tenemos un equipo de desarrollo. También tengo a mi cargo gente que se encarga de soporte técnico. Heldes es un colegio muy grande, un colegio privado bastante grande acá en Asunción. Entonces hay mucho trabajo. Eh, para que se hagan una idea, tenemos en este momento conexiones Wi-Fi que se conectan entre alumnos, profesores. Somos más o menos unas 1000 conexiones diarias. O sea, en un momento del día yo veo mis paneles de control del sistema de Wi-Fi y tengo 1100 personas conectadas. O sea, hay mucha gente que está usando la infraestructura de redes del colegio. Entonces estamos permanentemente trabajando con eso. No estoy directamente con la docencia, pero sí estoy permanentemente apoyando cualquier cosa. Para la parte docente hay un coordinador de informática de la secundaria, una coordinadora de la primaria, y cada rato tenemos reuniones para gestionar y ver todo lo que es la parte académica, pero yo directamente ya no estoy en aula. La última vez que estuve en aula fue allá en colegio, digo. Fue por el 2008, del 2000, sí, desde el año 2003, más o menos, y creamos un taller de robótica en el colegio que creé yo, hice todo el proyecto, y ahí estuve como docente de robótica varios años, y después también ya dejé eso, ¿verdad? Ya dejé a cargo de otra gente. espectacular, profe. ¿Y cómo describirías la evolución de la informática, ¿verdad? En todo este transcurso de tiempo desde que empezaste, no solo con la docencia, sino que tu carrera en sí hasta hoy. ¿Cómo uno se adapta también? Y la informática evoluciona súper rápido, se dan cuenta, saben ustedes. Cuando yo permanentemente en nuestras clases hablo de ese tema, ¿verdad? Que cuando yo empecé a trabajar con las computadoras era totalmente diferente la cosa. Yo tuve internet, digamos, o sea, por decirte, yo empecé a tocar una computadora ya por el año 80 y algo, 84, 85, no recuerdo bien. Y recién tuvimos internet acá en Paraguay en el 96, 95, 96, o sea, 10 años sin internet, o más de 10 años sin internet de mi vida laboral, y perfecto, ¿verdad? O sea, nos adaptamos, y bueno, cuando apareció internet fue toda una evolución muy grande para nosotros los informáticos y para todo el mundo, ¿verdad?
Pero sí, tenemos que estar permanentemente evolucionando y tratando de seguir el ritmo, ¿verdad? En todo. O sea, si uno se va a dedicar 100% a la programación, aparecen lenguajes de programación nuevos, todos los años aparecen eh, paradigmas nuevos o formas de programar nuevas, con nuevas ideas. Entonces, una carrera, yo siempre comparo mucho con medicina, ¿verdad? Que, por supuesto, teniendo en cuenta las diferencias, ¿verdad? Pero la medicina, un doctor no puede quedarse con lo que estudió en la facultad, tiene que estar permanentemente informándose y preparándose porque evoluciona y aparecen nuevas, nuevos tratamientos, nuevas drogas, nuevas formas de ir combatiendo algún tipo de enfermedad. Lo mismo pasa con la informática, ¿verdad? O sea, si yo me hubiese quedado con lo que aprendí en la facultad, no podría ser competitivo a nivel laboral, ¿verdad? O sea, la única forma de ser competitivo es estar al día, ¿verdad? Estar investigando, leyendo, siguiendo. Hoy en día con las redes sociales o con internet es muy fácil tener 2 o 3 o 4 personas que estén hablando del tema en YouTube y ver sus videos. Ahora le doy seguir y cuando levanta el nuevo video me aparece la campanita y bueno, entonces yo veo y están hablando sobre cosas que tenemos que estar al tanto los informáticos, ¿verdad? No solo en el software, ustedes van a ser analistas de sistemas, van a aprender a desarrollar software, sino en el hardware, ¿verdad? Porque está, como ya vimos en nuestras clases, es una relación muy estrecha entre lo que es la evolución del hardware y la evolución del software, ¿verdad? Y ahora más con el tema de las inteligencias artificiales que nos tienen que mantener al día, ¿verdad? Como yo les comenté en la clase, el tema de inteligencia artificial no es nuevo, ya es viejísimo. Alan Turing me había hablado del tema en los años 40, les conté eso en alguna de las clases. Yo había comprado un libro de inteligencia artificial porque era una rama que me gustaba. Yo siempre me gustó mucho la robótica, entonces yo veía como que en el futuro los robots iban a tener la capacidad de asistirnos, ¿verdad? Entonces me había comprado un libro de inteligencia artificial allá en el año 2000, o sea, hace 20 años fácil, ¿verdad? 2004, 2000. Y era una cosa gigante, ¿verdad? Y está todo en ese libro de cómo programar las IA hoy en día, no cómo utilizar las IA, sino de cómo programarlas, lo que hoy en día están haciendo las empresas como OpenAI o Google con su Gemini o Meta con su Meta, su inteligencia artificial que se llama Meta. Ellos tuvieron que programar usando esas técnicas que estaban en ese libro. O sea, no es nuevo el tema de inteligencia artificial. Como yo les había dicho, eso evolucionó muchísimo por la evolución del hardware. O sea, hoy no tendríamos la inteligencia artificial que tenemos en nuestro teléfono si no hubiesen evolucionado las computadoras en sí. O sea, la relación entre el hardware y la evolución del software es tremenda, ¿verdad? Cuando las computadoras fueron lo suficientemente potentes como para hacer todo eso, se dijo, bueno, ya podemos hacer. No es algo que no podíamos hacer porque no sabíamos cómo hacer. Se sabe cómo hacer desde los años 40, 50. Ya teníamos la idea. Había libros y millones de información, mucha información sobre eso. El tema es que la potencia de nuestras computadoras no nos daba. Entonces yo siempre insisto que ustedes, como futuros informáticos, tienen que estar evolucionando no solo en el software, no solo sabiendo nuevas técnicas de programación, sino sabiendo que el hardware, qué hardware está existiendo y qué posibilidades hay de ir evolucionando con eso. Sí, profe, interesante también recalcar eso que dijiste, que los informáticos siempre tenemos que estar constantemente aprendiendo, ¿verdad? Sí. Es como que si dejas de aprender o dejas ese interés, tienes que tener una vocación, por así decir, ¿verdad? Sí, Sí, te quedas, o sea, claro, vos te quedas, otro claro, que sí está al día te va a sacar el puesto de trabajo o te va a sí, sacar tus clientes, ¿verdad? sí, te quedas fuera de mercado, vamos a Así decir. mismo, te quedas fuera de mercado. Y te queremos una pregunta, profe, en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los mayores retos en la administración, por ejemplo, vos que sos gerente de TI, ¿verdad? ¿Cuáles fueron tus mayores retos? Y siempre trabajar sobre algo que no conoces. O sea, cuando de repente aparece una nueva tecnología y tenemos que empezar a hacer eso, ahí son retos difíciles porque yo me tengo que preparar primero. Tengo que o especializarme, hacer algún curso o de manera autodidacta buscar, ¿verdad? O sea, qué sé yo,
cosas que de repente hoy en día son normales, ¿verdad? La aparición de los teléfonos celulares para mí fue un reto porque teníamos que empezar a desarrollar aplicaciones para teléfonos celulares, ¿verdad? Cosa que nunca habíamos hecho, que nunca estudiamos en la facultad, que yo nunca estudié ni mi analista ni mis programadores, nadie, o sea, tuvimos que eh, ayornarnos a esa nueva tecnología. O lo mismo pasa con muchas cosas que antes no eran informática, ¿verdad? O sea, antes cuando yo empecé a trabajar con las computadoras era computadora, yo y la computadora, nada más que eso, ¿verdad? O sea, no había programación para ninguna otra cosa. Hoy estamos programando o estamos trabajando o configurando equipos, cámaras de video, sistemas de videovigilancia, sistemas de telefonía IP, o sea, todo eso hoy en día ya entra dentro de lo que es la informática. Como jefe de TI, yo empecé trabajando arreglando, manteniendo computadoras, no yo arreglando, sino manejando las computadoras y desarrollando software. Hoy no es solo computadora, hoy estamos trabajando con teléfonos, estamos trabajando con teléfonos IP, con telefonía IP, con cámaras de seguridad, con sistemas de seguridad, sistemas de acceso, control de acceso y millones de otros equipos que hoy en día forman parte de lo que es el mundo de la informática, ¿verdad? No es solo computadora. Justamente, profe, volviendo a tu tema de, de I en la parte estudiantil, ¿cómo vos, o sea, viste que vos mencionaste que tenés, o sea, las dificultades de los nuevos sistemas que fueron emergiendo ahora, como dijiste, los teléfonos celulares y todo eso? Y también, ¿de qué manera los avances en hardware y software han impactado en la forma en que se gestionan los sistemas informáticos en las instituciones educativas, por ejemplo? Eh, O sea, las ventajas, los beneficios que puedes sacar de esos sistemas. sí, o sea, antes que se enseñaba en un colegio era muy básico, o sea, se enseñaba muy poco porque no había mucho que enseñar, y la gente no tenía mucha idea de qué tantas cosas se podían hacer con las computadoras, ¿verdad? O sea, había una materia que se llamaba informática y ahí se enseñaba a usar la computadora, a usar el sistema operativo, a usar un procesador de texto, estoy hablando a nivel colegio, ¿verdad? A usar una planilla electrónica. Hoy en día todas las materias tienen relación con la informática, o sea, matemática usa su sistema, su software educativo para matemática. En inglés luego hay muchísimas aplicaciones que ellos usan. O sea, antes solo los alumnos tocaban la computadora en la hora de informática, ahora usan en todas las materias. Hay el concepto de STEAM, luego ya es hoy en día que engloba todo lo que es ciencias, ingeniería, matemáticas, arte. La T que era STEAM, Science, ¿qué era la T? Tecnología. Todo lo que es tecnología, ¿verdad? Entonces hoy en día el alumno está mucho más metido en las computadoras porque tiene que, en todas las materias usan. Ellos quieren ver algo, la profesora de geografía quiere ver algo, ¿no? Quiere mostrarle algo y tienen la computadora, ellos pueden abrir aplicaciones en las que podés ver perfectamente mucha información geográfica y mapas y todo eso que tenemos acceso, ¿verdad? Entonces ahí lo que yo vi que cambió mucho. Antes una profesora de matemática o de castellano no usaba la computadora en aula, hoy usan todos los profesores. Y el desafío a nivel estudiantil, a nivel nacional especialmente, es infraestructura, porque para que un profesor de castellano o una profesora de matemática o un profesor de matemática use eso, necesita tener o un proyector o una tele conectada a una computadora en el aula con internet en el aula, ¿verdad? En todas las aulas. Y yo estoy en un colegio privado donde sí tenemos eso, tenemos una tele por aula, todas las zonas del colegio, un colegio muy grande, tienen wifi full, todo el colegio, no tenemos ese problema, pero a nivel nacional sí. O sea, ¿de qué le sirve a un profesor de geografía manejar alguna aplicación o usar internet para mostrarle, qué sé yo, Google Maps? Nomás Google Maps es una herramienta fabulosa para geografía. Si no tiene el acceso a internet, no tiene computadora, ¿verdad? Entonces, ese para mí es un gran desafío a nivel, y cómo cambió la educación con el acceso a la información que hoy tenemos, ¿verdad?
Claro, entonces se puede decir que la tecnología y los avances que tuvimos en la informática hasta hoy en día fueron una gran herramienta a nivel Sí, de la docencia. así mismo, sí. Y también la otra área que sería un poquitito más específica, creo yo, según tu labor, ¿qué rol juegan actualmente los sistemas operativos en la estabilidad y seguridad de las organizaciones? O sea, en cuanto a la seguridad de los sistemas que ustedes organizan y todo eso. Porque Sí, seguramente trabajaron con varias versiones de Windows y sí, se dieron cuenta. así mismo. O sea, a nivel computadoras, nosotros nos manejamos todo, siempre con Windows porque siempre tuvimos un convenio con Microsoft en el colegio donde trabajo y siempre usamos productos Microsoft, entonces siempre tuvimos Windows. Y si hubieron versiones de Windows que prácticamente nos saltamos porque tenían muchos problemas, como el Windows Vista, que probablemente ustedes no habrán conocido. Nosotros estiramos el uso de Windows XP, que fue un Windows muy bien logrado. Anterior a eso yo había trabajado en aerolínea y nos dimos cuenta, fuimos una de las primeras empresas en Paraguay en implementar una topología de redes específica, una topología tipo estrella, con cables UTP, que es lo que hoy se usa. Y habíamos tenido que migrar de un sistema operativo, el DOS viejo, en texto, a lo que era el Windows en las computadoras. Inclusive tuvimos que hacer la migración al Windows 95, que fue el primer Windows, entre comillas, sistema operativo como tal, eh, sin usar el DOS como sistema operativo. Y, y sí, tuvimos que adaptarnos a esa evolución y tuvimos muchos problemas en muchas versiones de Windows, que tuvimos que, como te dije, ir saltando. Y a nivel servidores, que sí necesitamos mucha seguridad porque tocaste el tema de seguridad, sí trabajé muchísimo con lo que es la plataforma Windows NT o las versiones más nuevas, o los Windows basados en ese kernel. Los Windows Server, la versión de servidores, y también con Linux, ¿verdad? Porque Linux es una herramienta gratuita bastante versátil. Un Linux me puede servir como servidor de correo, como servidor de archivo, como servidor de base de datos, y no requiero tanto poder de cómputos. O sea, entonces trabajé muchísimo con Linux, seguimos trabajando con Linux, y aparte de ser gratuito, te ofrece mucha versatilidad y seguridad, ¿verdad? El tema con los software propietarios como los Windows, que son propios de Microsoft, es que vos no sos el dueño del software, sino Microsoft. Microsoft te da un permiso, una licencia para que vos uses ese Windows, pero vos no podés modificar, no podés ver cómo funciona ese Windows. Y en Linux sí vos podés modificar y podés ver cómo funciona. En Windows vos tenés acceso al código fuente del sistema operativo. ¿Y cuál es la ventaja de eso? De que una comunidad grande de gente que usa Linux en el mundo encuentra más errores de seguridad, porque toditos tienen acceso a ese código fuente, entonces pueden empezar a buscar, mira, poco esto está mal, y publican y se van corrigiendo más errores que en los productos propietarios, productos de empresas, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Con un sistema operativo como Windows de Microsoft, o como el Mac OS de las Macintosh, o como el Android de nuestros teléfonos, hay un grupo reducido de personas que trabajan en el desarrollo de ese sistema operativo. En cambio, en una comunidad como la que usa Linux, son miles de millones de personas que no trabajan para eso, pero sí tienen acceso a ese código fuente y detectar fallas. Entonces se vuelve un sistema bastante seguro, ¿verdad? Habrán escuchado muchas veces que el Linux es un sistema bastante seguro. Entonces, básicamente lo que se usa mucho acá en Paraguay, inclusive, es siempre en lo que es PC, computadoras, se usa mucho Windows, y en lo que es servidores sí se usa mucho Linux, ¿verdad? Por la seguridad misma que da. No sé si te aclaré tu pregunta. Sí, quedó muy claro. Profe, yo lo que tendría una pregunta es que, viste que vos llegaste a decir que siempre andás desde muy cerca apoyando lo que vendría siendo la educación. Y desde tu visión como docente, ¿cómo ha cambiado la enseñanza de la informática y el análisis en sistema en las universidades paraguayas? Eh, cambia porque cambian los paradigmas, cambia la forma de cómo manejar los sistemas o cómo programar, y cambian los lenguajes de programación. O sea, cuando yo aprendí a programar, se programaba
con un paradigma muy estructurado, o sea, un lenguaje de programación tenía un inicio y iba bajando, o sea, no un lenguaje, perdón, un programa que yo programaba tenía un inicio, iba bajando y seguía una secuencia, sí o sí. Después apareció el paradigma de orientación a objeto, en el que se maneja totalmente diferente la forma de programar. La programación orientada a eventos, como lo que hoy usamos, que estamos dependiendo de dónde da clic el usuario para saber qué parte del programa se va a ejecutar. Entonces sí o sí cambia la forma de educación, la forma de enseñar, porque tenés que enseñar. La programación pues no es solo aprender un lenguaje de programación, sino aprender cómo programar, cómo entender la idea del programador. No sé si ya les pasó a ustedes que están empezando, pero cuando yo empecé a estudiar en la facultad, yo cambié mi forma de pensar. En mi cerebro yo todo hacía como algoritmos, a todo iba pensando como acciones más ordenadas. O sea, el programador, el analista de sistemas, más todavía que les va a pasar más adelante, tiene una forma de ver diferente. Y esa forma de ver cambió también. Cuando yo, por ejemplo, estudié análisis de sistemas, la metodología de los analistas era diferente a lo que se usa hoy en día, ¿verdad? En esa época se usaba como pilar una metodología que fue escrita por un escritor que se llamaba, su apellido era Jordan, no me acuerdo, metodología de Jordan, y nosotros seguíamos a rajatabla para desarrollar un sistema, esa forma de pensar. Hoy ya existen muchísimas metodologías en el desarrollo. De hecho, a la informática, al desarrollo de programas se le empezó a tratar de forma diferente. Se le empezó a tratar como se manejan los ingenieros. O sea, un ingeniero para construir algo, se basa en un plano que hizo un arquitecto. Y ese ingeniero tiene una cantidad de etapas que tiene que ir haciendo durante la construcción de ese edificio. Y se empezó a ver que al final el desarrollo de software era una construcción en la que nosotros construíamos un programa y se empezó a usar un paradigma o una metodología de desarrollo parecida a lo que es la construcción de un edificio, en la que si yo no tengo un plano bien hecho, mi edificio no va a estar bien, ¿verdad? Y eso se les va a enseñar a ustedes más adelante en la carrera, en lo que es ingeniería de software, ¿verdad? De hecho, se cambió el nombre, se llama ingeniería de software hoy en día a ese proceso de crear un software, ¿verdad? Porque sigue los mismos pasos que la construcción de un edificio. Entonces, evolucionó muchísimo la forma de enseñar. Por eso, ¿verdad? O sea, si yo ahora me pongo a enseñar lo que yo aprendí en la facultad, voy a estar atrasado, voy a estar enseñando algo que es viejo, ¿verdad? O sea, hoy en día la forma de entender los sistemas es diferente y se evolucionó muchísimo y todo para bien, ¿verdad? O sea, hoy en día desarrollar un software es mucho más rápido de lo que era en mi época, cuando yo empecé a estudiar. Sí hay una evolución, y más que nada por la forma de hacer las cosas, por los paradigmas de los lenguajes de programación, por la manera por los pasos a seguir para desarrollar el software, lo que se conoce también como el ciclo de vida del software. Fue cambiando. Las ideas cambian y por suerte casi siempre es para evolución. Por eso también les dije hace un rato que un analista, o sea, un informático tiene que estar al día, tiene que seguir estudiando o por lo menos informándose, por más que terminen la facultad o por más que ya estén trabajando en un lugar, no se tienen que quedar porque van a perder mercado, van a quedarse atrás. Entiendo, entonces podemos ver como un resumen de que esta evolución fue bastante grande. Y la pregunta que te quiero dar a continuación sería si crees que hay una importancia que tiene la jerarquía de memorias y la arquitectura de computadoras en la formación de futuros profesionales. Me repetí porque no entendí esa parte. Sí, sí. ¿Qué importancia crees que tiene la jerarquía de memoria y la arquitectura de computadoras en la formación de futuros profesionales? La arquitectura de computadora se basa en cómo está la computadora conformada, ¿verdad? Entiendo que es parte de la evolución de las computadoras, ¿verdad? O sea, que la arquitectura se basa en lo que hoy en día se está haciendo con las computadoras, cómo se están construyendo, cómo funcionan. Y sí, evidentemente va a influenciar porque veo más desde el punto de vista de la evolución del hardware, ¿verdad? Al referir arquitectura de computadora, me imagino eso es lo que estás queriendo preguntarme, ¿verdad? Y sí, influye mucho porque hacer las cosas hoy en día, al tener mucho más potencia de procesamiento, mucho más almacenamiento, tenemos mucho más datos, mucho más información. De hecho, hoy se conoce, hay técnicas como el minado de información o
o el manejo de grandes volúmenes de información, que son técnicas que se usan muchísimo, porque lo más importante es tener toda la información. Cuando vos tenés más información sobre cualquier cosa, todo es más, el resultado siempre va a ser mejor. Sobre lo que sea, no solo la informática, sino cualquier profesional que tenga a su disposición toda la información de lo que está haciendo, o mucha información de lo que está haciendo, va a tener mejor oportunidad laboral que una persona que no tenga toda la información. O sea, el tema es que para tener la información y para procesar toda esa información siempre es importante el hardware que la acompañe, ¿verdad? O sea, el tema de la evolución de ese hardware que acompañe para poder manejar esos grandes volúmenes de información. No sé si a eso te referías con esa evolución de la arquitectura. Así mismo, profe. Está súper bien tu explicación, fue bastante clara y la verdad que sí me pudiste responder la pregunta. Gracias. Profe, yo ahora te quiero preguntar otra cosa. Sí, Nos comentaste que sos gerente de un colegio, ¿verdad? gerente de informática. Gerente de informática. No, ¿Y gerente puedes compartirnos tu perspectiva entre la relación de la informática y aparte que está la gestión de procesos, que es otra cosa? Porque supongo que es algo que vos haces también. Y también la estrategia que das dentro de tu área como gerente. Claro, el tema es que cuando pasas al nivel gerencial, muchas cosas ya no haces. O sea, ya casi no programo, yo casi ya no estoy desarrollando software. Sí, tengo gente que se encarga de eso. Y bueno, más que nada lo que hacemos, lo que hace uno como gerente de TI es manejar todas las áreas que tienen que ver con la informática. Ustedes saben que la informática no es solo programar y ya, sino eso, por ejemplo, hacer compras de software, compra de equipo, infraestructura de redes, planear una planeación anual de cómo va a evolucionar el internet, del ancho de banda, el wifi. Entonces digamos que uno cuando está como en el puesto gerencial tiene que saber poco de todo, no puede saber mucho de solo algo, ¿verdad? Si yo me hubiese dedicado exclusivamente al desarrollo de software, yo tendría que saber mucho de desarrollo de software. Pero como mi vida laboral fue tendiendo hacia ese camino, yo tuve que aprender un poco de todo. Entonces yo sé de desarrollo, sé de infraestructura, sé de hardware, sé de sistemas, sé de telecomunicaciones, de todo tengo que saber un poco. Y cada vez más, ¿verdad? Hoy en día yo manejo todo lo que es, por ejemplo, sistema de alarma de incendio, sistema de alarma de presencia, porque todo es informática, todo al final termina en eso. Entonces, básicamente los procesos laborales en mi área de trabajo fueron cambiando porque las tecnologías, porque me aparecen cosas nuevas que tengo que manejar, ¿verdad? O sea, todo el tiempo estamos actualizándonos con eso, pero yo no puedo ser experto, por ejemplo, en sistemas de seguridad de acceso de accesos o de presenciales o sistemas de seguridad contra incendios. No puedo ser experto en eso, pero sí tengo que saber, porque como soy gerente, me toca manejar todo eso y estoy con eso todo el día, ¿verdad? Cámaras de seguridad, falla una cámara IP, tengo que ver qué pasa y tengo que saber. Por más de que muchas veces ya derivo al área que corresponde, al área técnica, bueno, che, acá hay un problema, probablemente sea el tramo de cable, verifican ellos, pero yo tengo que estar al tanto. O sea, si uno tiende o busca apuntar a la gerencia de TI, tiene que saber un poco de todo. Y quiero hacer una pregunta, discúlpame, Ángelo. No, sí, tranquilo. Quiero hacer una pregunta, justamente este tema es un tema que me interesa mucho, ¿verdad? El tema de gerenciar proyectos, ¿verdad? De ser la cabeza, de tomar las decisiones, ¿verdad? De ir, sí, eso, ¿verdad? Automatizando procesos y así. Y el desarrollo de startups, por ejemplo, de resolver problemas emergentes, ¿verdad? Innovar un poco y alejarse de lo que hoy en día, por ejemplo, en la informática, en el mercado de la informática, que hay hoy en día, realmente en la informática, la mayoría de soluciones en la vida cotidiana o en empresas o cosas así, todo está relacionado con la informática, ¿verdad? Y vos como esa habilidad que tenés ya, ¿verdad? Con la experiencia de ser un gerente, de ser la cabeza y tomar las decisiones, te quería preguntar si alguna vez no tuviste así alguna idea o quisiste
justamente empezar algún negocio de ser, alguna startup que pueda resolver algún problema. Eso es algo que a mí me interesa mucho y creo que es lo que aspiro a mi vida. Ser un gerente o justamente... O tener tu propia empresa. ¿Cómo? O tener tu propia empresa. Claro. Claro. Mira, en la carrera de análisis a ustedes se les va a guiar sobre eso a lo largo de la carrera. Ustedes van a salir preparados para tener su propia empresa. Muchísimos de mis compañeros de facultad crearon sus propias empresas, algunos con soluciones de software, desarrollando software, otros especializándose en seguridad informática, creando su propia empresa de seguridad, otros vendiendo equipos, ¿verdad? Teniendo representación de equipos o lo que sea, ¿verdad? A ustedes se les prepara para eso también, van a estar preparadísimos para eso, ya queda a cargo de cada uno seguir el futuro de dependencia laboral, como es mi caso. Yo soy un empleado, yo dependo exclusivamente de mis lugares de trabajo. Sí, también tuve mi momento ¿cómo es que le dicen a eso? De tratar de innovar, tiene un nombre, ¿cómo que se le dice a la gente que hace eso? Ahí, muy bien. Bueno, de crear mi propia empresa. Creé una empresa con un amigo, con un socio comercial, en la que empezamos a representar kits de robótica educativa y empezar a hacer soluciones de automatización. Y vendimos unas cuantas cosas. El tema es que lo que nos ingresaba no era suficiente como para que yo deje mi trabajo. Entonces solo me quedaba muy poco tiempo en el día. Yo ya estaba enseñando a nivel universitario. En un momento dado tuve 5 lugares de trabajo, eran demasiado esfuerzo para mí. Y mi socio comercial no manejaba la parte tecnológica, entonces todo lo que era tecnología, todo lo que era, por ejemplo, esos kits de robótica, yo me tenía que ir a recorrer los colegios para ofrecer y vender esos productos, y no nos daba todavía la economía como para tener un vendedor propiamente dicho. Y si le pones a un vendedor que no sepa lo que está vendiendo, es complicado. Y por una cuestión de tiempo, al final tuvimos creo que 3 años, 4 años en esa empresa. Funcionó bien, me dio una buena entrada de dinero, pero no llegaba a ser lo suficiente y no me animé. O sea, la persona que quiere crear una startup también tiene que jugarse un poco. Yo ya estaba casado con 2 hijas en ese momento y no me podía arriesgar a endeudarle a mi familia. Yo siempre digo que si eso mismo me hubiese pasado al comienzo de mi vida profesional, antes de casarme, antes de tener hijos, sí me iba a arriesgar a emprender, a tener mi propia empresa, y capaz que hubiese sido diferente el camino. Entonces yo siempre digo que si ustedes quieren emprender, lo ideal es tratar de emprender de jóvenes, no esperar a casarse, a tener hijos, o inclusive no esperar a terminar la facultad, ¿verdad? O sea, eso te alarga mucho la espera, y una vez que vos querés emprender ya tenés muchos miedos, tenés muchas cosas atrás tuyo, ¿verdad? Yo tenía que mantenerla a mi familia, quería darle una buena educación, y yo sabía que si mi negocio no me iba bien, tenía que empezar a buscar otra vez trabajo o lo que sea, y podían ellas quedarse, mis hijas se podían quedar sin colegio, ¿verdad? Yo traté de darle una buena educación, colegios privados de buen nivel, y eso me iba a costar mucho, ¿verdad? Y traté de hacer en paralelo las dos cosas, tener un trabajo fijo, ser un empleado, y al mismo tiempo emprender, ¿verdad? Y no me llegó a salir del todo bien, si bien se podía ganar más plata de lo que ganamos, todo dependía mucho de mí y no me animé a soltar lo otro, ¿verdad? Para poder dedicarme a eso. Pero sí, yo les recomiendo siempre que tienen 2 opciones laborales, o 3, ¿verdad? Porque también la hacer, como yo hice, hacer las 2 cosas también es una tercera opción. O ser empleado, que no es mala jugada. Yo no soy multimillonario, pero bueno, tengo muchos hobbies, me gusta, le doy a mis hijas, le di colegio privado, le doy auto, y tengo una casa propia, un duplex, una casa gigante, tengo una moto. Yo toda mi vida quise una moto BMW y me compré mi moto BMW y soy feliz. Aparte de mi auto y de viajamos, hacemos cosas, ¿verdad? O sea, no es mal vivir, ser empleado, se vive muy bien también, ¿verdad? Y tenés vacaciones, que cuando sos emprendedor casi no tenés vacaciones, por lo menos al principio de tu empresa. Pero sí, al ser emprendedor y empezar joven principalmente, tener la posibilidad
de perder plata al comienzo de tu vida laboral, de tener una vida difícil al comienzo en la que apenas estás arrastrando, pero cuando disparas eso, te vas para arriba, ¿verdad? Y el caso de muchísimas empresas, muchísimos empresarios que hoy son millonarios, multimillonarios, gente de muchísimo poder adquisitivo que hizo bien las cosas, ¿verdad? Y que le fue muy bien. Es sufrido, pero una vez que despegas, te vas para arriba. Las dos opciones tenés y ya queda a cargo de cada uno decidir cuál de las dos opciones seguir, ¿verdad? Bueno, profe, acá como última pregunta, ya como para terminar, ¿qué expectativas tienes sobre el impacto que podría generar un proyecto como este podcast en la comunidad estudiantil? Me parece súper interesante a nivel educativo, estudiantil puede ser súper bueno. Tiene que ser corto, no tienen que hacer algo muy largo, porque ustedes son jóvenes y la inmediatez, ¿verdad? O sea, yo creo que ustedes ya están queriendo ver ahí en su teléfono algo nuevo. O sea, si es muy largo no les va a tener mucho impacto. Yo creo que si ustedes quieren hacer un podcast que sea algo que realmente se escuche y se vea corto, o sea, se dieron cuenta de que TikTok reventó porque hicieron cosas cortitas, ¿verdad? Y después le copió Instagram con sus videos cortos y los shorts de YouTube, todos le fueron copiando porque ustedes están en la generación de que todo tiene que ser rápido y corto. Entonces a mí me gustó mucho, yo llegué a hacer unos podcasts con unos amigos por un tema de automovilismo y era interesante la gente, pero hacerlo corto y hacerlo rápido, o sea, hablar de temas puntuales o de un tema puntual, pero tratar de no hacer muy largo, sí puede tener un buen impacto, ¿verdad? Y también no sé si es bueno lo que les digo, pero hacer un poco más distendido, más suelto, más broma, más debate, que no solo uno esté hablando, sino entre todos ahí, que ellos se peleen inclusive en algún momento, no se peleen, sino que debatan y que discutan, pero lo que vos estás diciendo está mal, no es bueno tu forma de, no es buena tu forma de pensar. Eso va a pegar mucho, me parece una muy buena opción hacia nivel académico, a nivel estudiantil, para un podcast para estudiantes. Por ejemplo, puede ser algo cerrado para una carrera específica, para esto, para análisis de temas, o hacer algo un poco más abierto para una universidad, un podcast de la Universidad Católica, o lo que sea, ¿verdad? Y tener de vez en cuando algunos invitados y hablar de algunos temas, y es algo interesante. Espectacular, realmente concuerdo contigo, profe. Estamos en una generación donde justamente el boom que pegó TikTok fue por justamente eso, lo rápido que nos hace liberar dopamina, vamos a decirle, ¿verdad? Y nada, realmente concuerdo contigo y bueno, sí, tenemos que hacer también, bueno, es nuestra primera vez también, estamos así un poco tensos, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo y nada, para finalizar nomás, nada, te queremos agradecer por tu tiempo. Realmente es un honor, ¿verdad?, poder hablar contigo, poder debatir, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que podamos debatir algún día, ¿verdad? De verdad. Y nada, te queremos agradecer eso y eso, porque realmente, profe, te decimos de verdad, la otra vez estamos hablando con los compañeros, y es que realmente a mí me parece impresionante la cantidad de información que tenés, porque impresionante es toda la información que das en tus clases, ¿verdad? Porque no es solamente software y ya que aprendes una vez, sino que es historia de la informática también. Se nota que tenés una vocación que realmente te gusta y eso te queremos agradecer porque nos transmitís toda la información que adquiriste, tu experiencia y nada más. Eso para finalizar, profe. Ok, muchas gracias. No es que tenga mucha información, es porque soy más viejo nomás, ¿verdad? Entonces, también, como voy a decir. Y sí, lo único que yo considero muy bueno en mi forma de enseñar es que a mí me gusta que ustedes aprendan. O sea, hay muchos docentes que son muy buenos en lo que hacen, pero como que les cuesta les cuesta soltar todo, sueltan una partecita nomás, dejan que los alumnos por su cuenta. Y yo soy una persona que si yo les puedo enseñar a ustedes a cocinar, les voy a tratar de enseñar a cocinar, ¿verdad? O sea, lo que sea, ¿verdad? Eso es lo único que tengo, porque tampoco no soy muy buen docente, ¿verdad? O sea, hay muchos mejores docentes en nuestra carrera y en toda la universidad, ¿verdad? Pero sí, gracias, y bueno, cuando quieran, cualquier cosa, siempre voy a estar para tratar de ayudarles. Espectacular, muchas gracias, profe, y está, terminamos. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Dale, gracias, profe.